Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Felipe Lee. Estoy encargado de la licenciatura en Filosofía aquí en UABC, en la Facultad de Humanidades. Pues lo primero que quiero decirles es que me da gusto que hayan podido ingresar a la universidad para que puedan continuar con su educación. El mensaje que tengo para ustedes lo dividí en tres grandes temas. Número uno, les quiero hablar de algunas actividades que la licenciatura en filosofía va a llevar a cabo en el semestre 2022. Segundo, pues someter a su consideración mi visión de lo que es la filosofía. Y tercero y último, pues comentarles sobre las posibles salidas laborales que un licenciado en filosofía puede explorar. Entonces comienzo con el punto número uno, que son las actividades. Esto es información, pero me interesa que ustedes que entraron a filosofía conozcan las actividades para que se involucren, y eso les va a ayudar mucho a que conozcan a los profesores de filosofía, cómo se trabaja en la carrera de filosofía, y sobre todo para que adquieran conocimientos filosóficos ya desde primer semestre del tronco común. Entonces, por ejemplo, primera actividad. En esta semana, esto más que una actividad, van a ver que es en esta semana o a más tardar la siguiente, va a salir publicado un libro que escribimos los profesores de filosofía. El libro se llama, fíjense, Aprendiendo Filosofía en el siglo XXI. Como dije, lo escribimos entre 6 profesores del programa. Entonces, ese va a estar a disposición de ustedes. Ahí luego nos ponemos de acuerdo para ver cómo lo compartimos. Va a llegar en físico allá a las oficinas de la universidad. Entonces, lean el libro, van a conocer cómo escriben sus profesores, cómo piensan sus profesores y sobre todo qué perspectivas tienen para el aprendizaje de la filosofía en el siglo XXI. Entonces, esa es la primera actividad que les quiero compartir. La segunda, vamos a organizar a partir del 16 de octubre, 4 viernes seguidos, algo que se llama el Café Filosófico. Quiero que por favor hagan lo posible por asistir. Va a ser bajo este formato, pues a distancia, porque todavía no hay autorización de llevar a cabo actividades presenciales en la universidad. Pero el Café Filosófico es una reunión que antes se hacía presencial, ahora pues la vamos a tener que hacer así a distancia, en la que libremente nos reunimos en un ambiente pues que no es el clásico salón de clases con programa y todo eso, sino es una conversación abierta sobre un tema filosófico. Cuando lo hacíamos presencial, el semestre pasado, pues sí, poníamos nuestra cafetera, galletas y a mí me toca conducir la sesión y desarrollamos el tema. A mí me interesa mucho que ustedes, insisto, asistan al Café Filosófico. ¿Por qué? De nuevo, van a ver ustedes cómo se trabaja la filosofía en la Facultad de Humanidades. Segundo, van a aprender filosofía. Estas sesiones van a ser de filosofía y política. Es el mismo tema del semestre anterior porque el semestre anterior se interrumpió el café filosófico. Entonces lo que estamos haciendo es retomarlo y completar lo que nos había faltado.
Entonces, va a ser de filosofía política. Van a ustedes a aprender, creo yo, mucha filosofía y eso les va, porque hay que ser honestos y decirlo, eso les va a ayudar para que ustedes digan, oh, pues la filosofía sí es lo mío, ya vi cómo trabajan aquí, ya vi cómo desarrollan las ideas y pues tú tienes la ventaja de que estás en tronco común. Entonces, al terminar el tronco común, vas a elegir carrera. Ahorita ya hiciste una primera elección, te interesa filosofía, pero puedes al finalizar el tronco común reafirmar esa decisión o quizá buscar otra opción. Entonces, asiste al café filosófico. Viernes 16 de octubre, primera sesión, es los viernes de 5 a 7 de la tarde. Siguiente actividad, el tercer jueves de noviembre, la UNESCO declara el Día Mundial de la Filosofía. Tercer jueves de noviembre, Día Mundial de la Filosofía. Es una efemérides de la UNESCO. Pues yo no creo tanto así en las efemérides, pero pues aprovechamos que ya está y proponemos una actividad. En este caso, les adelanto que voy a invitar a varias filósofas porque el tema que estamos contemplando para el Día Mundial de la Filosofía es la mujer y la filosofía. Eso entonces vayan agendándolo, también van a aprender mucho. Ustedes saben que el tema del género, de la mujer, de la relación entre el hombre y la mujer, ahorita es un tema álgido. Entonces en filosofía queremos entrar al debate y por eso estamos proponiendo esta actividad de la mujer y la filosofía. ¿Cuándo? Tercer jueves de noviembre. Se me va ahorita la fecha exacta, pero ustedes no se preocupen. Toda la información de estas actividades que les estoy mencionando va a ser publicada en las redes sociales y ustedes van a tener todos los datos para que puedan asistir. Siguiente actividad, el mes de las humanidades. La facultad celebra durante octubre tradicionalmente algo que se llama precisamente el mes de las humanidades. Todas las carreras, las 8 carreras de la facultad, hacen eventos, conferencias, talleres, mesas redondas, foros, no sé, exhibiciones fotográficas, cineclub, etcétera. Filosofía también pues va a hacer su propuesta. Esa actividad apenas la estamos diseñando. Va a ser un curso de filosofía, pero apenas estamos en pláticas con profesores de universidades de Sudamérica, queremos conectarnos con Argentina, con Chile. Entonces, de esa sí tengo menos información, pero se los tengo que mencionar para que lo agenden, lo tomen en cuenta y sobre todo, yo les garantizo que ustedes van a aprender mucha filosofía desde el primer semestre. Y también, como ya lo mencioné, les va a ayudar a que se den una idea de cómo es la carrera de filosofía aquí en Tijuana. Y ya vas a poder tú estar a gusto, tranquilo, porque vas a entrar a la carrera ya de lleno en tercer semestre, ya sabiendo con una idea más clara lo que te espera. Entonces, por el momento, miren, probablemente surjan más actividades que ahorita no mencioné. A ver, por cierto, existe en México la CONEFI, que creo que ya le están cambiando de nombre. La CONEFI es la Coordinadora Nacional de Estudiantes de Filosofía. Es una asociación nacional que reúne a todos los que están estudiando filosofía en México. Nosotros en filosofía, los estudiantes, pues, tenemos a una delegada
que ustedes la van a conocer posteriormente, semestre. CONEFI organiza congresos y organiza actividades. Entonces, de nuevo, la invitación es para que se involucren y empiecen ya ustedes, no se detengan muchachos, no sean pasivos, ustedes avancen en su formación filosófica casi al paso autodidacta, no esperen a que la institución, que lo va a hacer porque es su trabajo, les ofrezca la filosofía. Ustedes saben que hay mucho material de filosofía en YouTube. Muchos profesores tienen sus clases magistrales de filosofía en YouTube. Vamos, adelante, ustedes empiecen ya a absorber la filosofía y ahora lo van a hacer con más fuerza porque van a tener el apoyo, la tutoría o el acompañamiento o la asesoría, como quieran llamarle, de los profesores del programa. Entonces, sí los quiero exhortar a que, pues a los que me escuchen este mensaje, pues, y lo tomen en serio, que tomen ustedes la iniciativa. El sistema educativo genera mucha pasividad en los estudiantes. Entonces, no es totalmente culpa de ustedes, es algo que se ha fomentado, o sea, se espera de ustedes que entran a un salón, se sienten y se les imparta el conocimiento. No, yo quiero decirles que los tiempos han cambiado, ya la cosa ya ven cómo está ahorita, entonces vayan ustedes avanzando en su formación filosófica de manera autónoma y nosotros, por supuesto, nos vamos a apoyar y van a tener buena formación filosófica. Dejo lo de las actividades y aprovecho esto de buena formación filosófica para decirles lo siguiente. Miren, yo no puedo ser juez y parte, así dice el refrán, pero honestamente les digo que la carrera de filosofía que ustedes han escogido está bien. Es un buen espacio para aprender filosofía. Yo te digo, tú puedes decir, pues usted es el que trabaja ahí, ni modo que diga que no sirve o algo así. Miren, les voy a dar solo un argumento ahorita en el que me apoyo para decir que la carrera es un buen lugar para aprender filosofía. Obviamente en el país hay universidades más grandes, con más recursos, siglos de tradición filosófica, y pues entonces esas tiene más reconocimiento nacional. Pero número uno, la carrera de filosofía está certificada por un organismo externo como una licenciatura de calidad. Pero dejando eso, porque alguien también puede ser escéptico sobre eso, yo les voy a decir lo siguiente. A veces vienen estudiantes de intercambio académico a estudiar filosofía aquí, no es muy común, pero ha sucedido. Yo aprovecho estos estudiantes que vienen de otros estados de la República o incluso del extranjero. Hace un año vino un argentino a estudiar filosofía aquí con nosotros. Entonces yo aprovecho para preguntarles a ellos al final del semestre, oye, ¿cómo sentiste la carrera de filosofía aquí en comparación con la filosofía que tú estudias en tu lugar de origen? Y para mí ha sido grata sorpresa que ellos me dicen que aprendieron mucho, que aquí se trabaja la filosofía de una manera intensa y en las fuentes directas, y se lee mucho, y se discute, se debate y se reflexiona mucho. Entonces, esa opinión que yo he recogido de otros que han venido a estudiar aquí filosofía. Entonces, ese es mi argumento para decirles que la carrera de filosofía que ustedes han escogido les va a dar buena formación, es un buen lugar para aprender filosofía. Ya la pregunta clásica, y con esto ya estoy pues en el segundo punto de 3 que anuncié,
estoy en esta manera de concebir la filosofía que tenemos aquí en Tijuana. Obviamente ustedes o alguien, sus papás o mamá les puede haber dicho, mijo o mija, pero ¿qué es la filosofía? ¿Por qué quieres estudiar eso? O ustedes mismos se pueden preguntar qué es la filosofía. Y lo irónico de eso es que cuando tú haces la pregunta, ¿qué es la filosofía? Ya estás en la filosofía. La pregunta, ¿qué es la filosofía? Es una pregunta filosófica. Y también porque la filosofía tiene que ver más, no sé si esto sea un defecto o una cualidad, a ver ustedes, júzguenlo, la filosofía tiene que ver más con el preguntar. Son aquellas preguntas que nos acompañan porque somos seres humanos. Quizá la pregunta así como clásica, y no por ser clásica deja de ser acuciante, fuerte, es sobre el sentido de la existencia, el sentido de nuestra presencia en medio de esta realidad. Y pues como lo resumen a veces en la sabiduría popular, esas tres preguntas: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Entonces la filosofía es la ciencia que se encarga de mantener vivas esas preguntas que acompañan a la humanidad. Ahora bien, si tú me dices, no, ¿para qué una ciencia que mantenga vivas si esas preguntas acompañan a la humanidad? Lo curioso es que la humanidad a veces trata de huir de esas preguntas e incluso crea instituciones o mecanismos para ahogar esa pregunta. Entonces, si la humanidad tiene como que rescatarse a sí misma del propio oído que hace de esas preguntas que son las que la hacen humana, ¿no? Porque digamos, las otras especies no llegan a cuestionarse de esa manera su lugar dentro del cosmos. El humano es el que, debido a la evolución que ha tenido, llegó a ese nivel de conciencia. Entonces, ¿qué es la filosofía? Eso, esa pregunta, ese preguntar. Y yo puedo responder qué es la filosofía, pero fíjense la ironía que se crea. Una vez que yo respondo qué es la filosofía, ¿qué hice? Maté a la filosofía, acabé con ella, porque entonces doy por sentado que mi duda, mi pregunta, mi inquietud existencial la he resuelto. Y si eso se resuelve, muchachos, muchachas, pues como que la filosofía pasa ya a segundo plano, o ya cumplió su misión de hacer que tu conciencia buscar una respuesta. Es irónico, o sea, repito, si tú encuentras la respuesta a las preguntas existenciales de la humanidad, eh, pues has concluido con la búsqueda filosófica en tu experiencia personal. Entonces, la pregunta sobre qué es la filosofía, por ejemplo, la respuesta implica la muerte de la filosofía, el fin de la filosofía o el fin de la inquietud. Yo sé que nos movemos dentro de instituciones y dentro de un mundo de trabajo, de dinero, de productividad, de competencia. Eso, pues, no lo niego y no lo rehuyo. Entonces, quizá alguien puede decir, oiga, pero pues, ¿cómo nos puede dejar ahí con la duda nada más y ya? No, mira, yo te puedo decir algo sobre lo que es la filosofía, pero entiende, si la vas a asumir existencialmente, tú vas a descubrir que la pregunta es muy fuerte, es el poder de la filosofía, es el poder de cuestionar, eso es la filosofía. Entonces,
Pero tú puedes decir, pero díganos usted algo como qué es la filosofía para saber a qué le estamos entrando. Bueno, si le entraron es que algo hay en ustedes, hay una inquietud, algo tienen, alguna idea tienen. Yo les puedo decir que, por ejemplo, la filosofía es aprender a pensar. Y ahora me vas a decir, ¿y qué es pensar? Voy a decirte la frase que leí hace mucho de un filósofo. Ese filósofo dijo, pensar es juzgar. Pensar es juzgar. Si tú dices, juzgar, ¿a poco vamos a andar de juzgones ahí con...? No, no, no. Juicio se entiende en filosofía no como andar ahí tijereando a las otras personas o eso, para nada. Juzgar es cuando tú entiendes que tu propio pensamiento es el que crea la realidad. Juzgar es pensar, porque pensar es crear la realidad. El juicio es sujeto, verbo, predicado, nos los enseñan desde primaria, o bueno, yo lo escuchaba desde primaria. La estructura sintáctica de la lengua, al menos del español, sujeto, verbo, predicado. Unimos dos conceptos, eso hace el cerebro. El sujeto y el predicado los unimos con el verbo ser. Eso es juzgar, es componer la realidad. Ese es el poder del pensamiento. Entonces, ¿qué es filosofía? Aprender a pensar. ¿Cómo aprender a pensar? Aprender a usar ese poder del pensamiento para entender que nosotros mismos somos los creadores de la realidad que está frente a nosotros. A su vez, es un proceso dialéctico, perdón por empezar a meter palabras un poco filosóficas. ¿Qué significa dialéctico? Que va en doble sentido. Tú creas la realidad con tu pensamiento, pero esa realidad que creas también te va creando a ti mismo. Entonces empieza el sí, el no, de allá para acá, y eso es la evolución. Esa evolución en ese movimiento de ida y vuelta, de sí y no, de pregunta, respuesta, de tesis, antítesis, síntesis, tesis, antítesis, síntesis. Eso es lo que te va haciendo evolucionar en tu comprensión de la realidad. Para eso te entrenamos en la carrera de filosofía. Otra manera de decírtelo más gráfica, más sencilla, si quieres, el cerebro humano tiene dos hemisferios, lado derecho, lado izquierdo. Nada más entrenamos un hemisferio del cerebro. Dialéctica significa aprender a usar los dos hemisferios del cerebro para poder comprender la realidad, nuestro lugar dentro de la realidad, el sentido de nuestra existencia. Y también para analizar todo tipo de fenómenos. O sea, la dialéctica que te vamos a enseñar en filosofía, es decir, a usar los dos hemisferios del cerebro, el sí y el no, la positividad y la negatividad como los cables de electricidad que tienen positivo y negativo. Miren, desgraciadamente a veces la sociedad, las instituciones solo nos condicionan o nos enseñan a usar solo la mitad del cerebro, nada más, solo un hemisferio. Generalmente, que yo voy a llamar el lado de la afirmación, de la positividad, y se atrofia el otro hemisferio, el otro lado del cerebro, que es el lado de la pregunta, del cuestionamiento, de la negatividad. No tomen negatividad como alguien que, pues como se dice, que es mala onda o que no quiere participar o algo así. No, no, negatividad, así le llamo yo, así le llamamos en filosofía al otro hemisferio. Es el yin y el yang. No sé si han visto ese símbolo chino del círculo con el lado oscuro y el lado luminoso. Ese es el cerebro y son los dos hemisferios. La antigua filosofía china sí tenía esta capacidad de entrenar los dos hemisferios del cerebro. Insisto, en mi opinión, desgraciadamente se nos entrena unidireccionalmente a solo usar una parte del cerebro. En filosofía
pues el objetivo es que tú aprendas a usar los dos hemisferios, que se llama pensar dialécticamente. Tesis, antítesis, síntesis. A veces les pongo a los estudiantes un ejemplo de la relación entre el león y la gacela. Es una relación como dialéctica, me explico. El león llega a la gacela. Voy a estar usando un lenguaje filosófico dialéctico para explicar la relación entre el león y una gacela allá en África. El león llega a la gacela, es decir, la destruye, se la come, es y la gacela niega al león. ¿Cómo? Pues ninguna gacela se entrega al león, o sea, son muy veloces, son muy perceptivas, entonces siempre se están cuidando y si detectan que un león está llegando, corre, niega el león. Lo curioso es que cuando el león niega a la gacela, la firma y se afirma a sí mismo. ¿A qué me refiero? Si el león no persigue a la gacela no se desarrolla como gacela en sus capacidades y su percepción. Si el león no niega a la gacela, no se afirma a sí mismo como león. Es decir, si un león deja de acorretear gacelas, pierde toda su musculatura y todos sus poderes de percepción. Si una gacela deja de ser acorreteada por el león, pierde toda su velocidad, su musculatura y su percepción. Eso es que tú pienses dialécticamente, que te des cuenta cómo el león, al destruir a la gacela, la está creando a la gacela, y cómo el león, al negar a la gacela, se afirma a sí mismo. Pero si la negara totalmente, digamos que un león dijera, a mí me gustan mucho las gacelas, así es que me las voy a comer a todas. El día que el león destruya todas las gacelas, ¿qué es lo que logró? Destruirse a sí mismo, ya no va a tener alimento, y hasta ahí llegó el león y hasta ahí llegó la gacela. Entonces, eso es pensar dialécticamente. La gacela también, si una gacela dice, oye, a mí me gustaría que no hubiera leones, que ya nos dejaran en paz y pudiéramos vivir aquí tranquilas comiendo nuestra hierbita. Ok, supongamos que se les concede ese deseo. ¿Qué va a pasar? Se van a destruir las gacelas, porque primero van a perder su agilidad, porque toda esa la tenían porque huían del león. Y segundo, se van a empezar a reproducir tanto las gacelas, ya no tienen un depredador que controle la población, ustedes saben eso de la ecología, que van a acabar con sus recursos y van a acabar con su especie. Entonces, ten cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir. Es que tienes que pensar dialécticamente. Cada que afirmas, niegas. Por ejemplo, si tú dices, yo quiero ser americano, o sea, quiero sacar la ciudadanía americana. Si tú dices, quiero ser americano, aunque no te des cuenta, estás diciendo, no quiero ser mexicano, no quiero ser chino, no quiero ser guatemalteco, lo que sea. O sea, cuando afirmas, niegas. Entonces tienes que aprender a mover tu pensamiento en afirmación, negación. Así usas los dos hemisferios del cerebro y así vas avanzando. Dejo el punto 2 hasta ahí y concluyo con el punto 3 obligado para mí en estas tipo de presentación de la carrera de filosofía. Quizá muchos de ustedes tengan la pregunta sobre el empleo, en qué vamos a trabajar, ya que obtengamos, si todo sale bien, un título de licenciado en filosofía. ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen? Mira, te voy a dar unas ideas sobre el empleo de los filósofos. Quizá tú tengas una idea, tú ponte a pensar, a ver, ¿dónde se necesita una persona que ha desarrollado habilidades de pensamiento, de deducción, de inducción, de comparación, de síntesis, de análisis? Piénsale, pero ahorita yo te voy a decir unas opciones. Número 1, de nuevo voy a recomendarte que leas, por favor, este libro que publicamos los profesores de la Facultad de Humanidades. Se llama
Retos de las humanidades en el siglo XXI. ¿Para qué quiero que lo leas? De nuevo, tú vas a saber cómo escribimos los profesores, cómo pensamos, qué teorías manejamos, que son las que muy probablemente ellos te van a exponer en sus clases. O sea, tú ya los vas a conocer, ya vas a saber mucho y ya vas a estar muy preparado a la carrera de filosofía. En este libro hay un profesor que escribió un texto que se llama Transferencia de habilidades filosóficas a la administración de empresas. Si tú me preguntas por empleo del filósofo, yo te contesto administración de empresas en base a que tú leas el texto. Si tú me dices, yo no quiero estudiar filosofía para ser un ejecutivo, profe, ¿qué pasó? Las habilidades que te da la filosofía, en este estudio lo vas a ver, se están utilizando para la alta dirección de empresas. Yo no sé si tú sabías, pero varios de los gerentes de las grandes empresas mundiales, te voy a dar 3 ejemplos, Hewlett Packard, si tú tienes una computadora, una impresora HP, yo te voy a dar una noticia. Gerente general de Hewlett Packard, egresada de filosofía. Es una mujer, disculpen, se me va el nombre, Fiorina se apellida. Gerente general, CEO en inglés, CEO, egresada de filosofía, gerente general de Hewlett Packard, ¿no? PayPal, tú dices, ¿y eso qué es? Cuando tú compras algo en eBay, en Amazon, en Internet, hay un sistema de pago que se llama PayPal. Gerente general, creador de PayPal, egresado de filosofía. Lee el artículo que te estoy recomendando. Entonces ya te di una primera idea de por dónde puede haber empleo para el egresado de filosofía. Te voy a decir otras 2, 3 más opciones y ya con eso concluyo. Las carreras de humanidades, filosofía, literatura, historia, tienen que ver con aprender a hablar, aprender a pensar, aprender a escribir. Entonces, su campo laboral está muy ligado a editoriales, ¿no? La producción de textos, de mensajes, que yo englobo bajo el término empresas editoriales, ahí va a estar tu trabajo. A veces cuando abro YouTube, que ando viendo videos y salen los comerciales, te voy a poner un ejemplo. Hay una empresa muy grande y muy poderosa americana que se llama Grammarly. Grammarly, como gramática pero alterado, ¿no? Grammarly, una empresa. ¿Y esa empresa qué se dedica? Humanidades, como humanidades. ¿Sabes qué te vende? Ellos dicen, yo te voy a enseñar cómo escribir, cómo hablar correctamente, cómo ordenar tus ideas, cómo producir tu currículum vitae, cómo hacer una presentación. O sea, te enseñan cómo redactar todo tipo de textos, un ensayo, una carta, una solicitud de empleo. Tú dirás, eso, sí, muchachos, las humanidades, ahí sí generalizo humanidades, no solo filosofía, literatura, historia y filosofía te dan las herramientas, por supuesto, para que tú trabajes en la producción de textos. Por ejemplo, no sé si les ha pasado que tú ves una película, una serie de Netflix y de repente, pues es muy filosófica, tú ves allá un personaje que empieza a hacer cuestionamientos sobre qué tan real es la realidad en la que creemos. Miren, el ejemplo clásico es la película esa, The Matrix, pero hay muchas. Yo creo que un buen guionista es un buen filósofo. Entonces, si te gusta el cine y tú puedes agarrar ahí un camino por el guionismo, guionismo en radio, guionismo en televisión o guionismo en cine, porque como filósofo tú puedes crear esos diálogos, esos personajes que cuestionan la realidad, ¿no?
Ahí está otra opción muy ligada a la producción de textos. Otra opción es en política. Todos los partidos políticos tienen lo que se llama ideólogos, gente que trabaja cuál es las directrices del partido, los ideales, los valores, su concepción de la justicia, la democracia, la libertad. Eso lo hacen filósofos. Entonces tú puedes, ahí te tiene que gustar la política, pero ese es un campo para el filósofo, porque los políticos, si te fijas, manejan ideas. Que no las cumplan, pues también, ese es otro problema. Pero si te fijas, presentan ideas, presentan como visiones de lo que es una nación, lo que es la globalización, lo que es la sociedad, lo que entienden por progresar, que entienden por justicia, que entienden por libertad, eh, qué es la igualdad, o sea, por qué hablan de igualdad, cómo entienden la igualdad. Todo eso es tema de los filósofos y tú puedes tener ahí un campo laboral eh, en la política, si eso te interesa. Te voy a dar un ejemplo. Uno de los dirigentes nacionales del partido Acción Nacional, fíjate de qué te estoy hablando, dirigente del partido a nivel nacional, era egresado de filosofía, era muy bueno, no estoy diciendo que yo comulgue con el partido ni nada, te lo pongo como un ejemplo para que veas que no estoy inventando. Te voy a dar el nombre para que tú lo googlees y confirmes la información que te estoy dando. Estudió filosofía en Alemania, esta persona que te voy a mencionar, Carlos Castillo Peraza, ya falleció, fue dirigente del PAN en los 90, creo. Tú chécalo, está ahí en internet, de seguro tiene su página en Wikipedia y vas a ver su formación filosófica. Y si lo encuentras en YouTube, no escúchalo y vas a ver qué tipo de discurso él manejaba, qué habilidades de pensamiento él usaba en los debates políticos para que tú veas lo que le dio la formación filosófica a él y cómo lo benefició para dirigir el partido y para estar en este debate con los otros partidos y proponer ideas, argumentos, defenderlos. Ahí está ese ejemplo mexicano, era yucateco, por cierto, este señor era de allá del sureste del país, de Yucatán, si no me equivoco. Revísalo, ahí está en seguramente su página de Wikipedia o debe estar en algunos videos en YouTube, en sus debates con gente de otros partidos o otros intelectuales mexicanos. Por último, otro campo en el que tú puedes laborar como egresado de filosofía es lo que hoy se llama la gestión cultural, que se refiere a todo esto de la promoción, organización, todos los proyectos para que la gente tenga acceso a practicar o a enriquecerse con diversas manifestaciones culturales, artísticas o en este caso filosóficas. Este campo, de nuevo, hay que decirlo, se comparte con literatura, historia y filosofía. Por eso las tres forman el área de humanidades en la facultad. Historia, filosofía, literatura son el área de humanidades y comparten inevitablemente el campo laboral. La gestión cultural va a ser una opción laboral tuya. Si tú me dices, no entiendo qué es eso, deme un ejemplo. Hay organizaciones civiles, de particulares, pues privadas, que se dedican a organizar eventos culturales, a llevar talleres a las escuelas. Para mí, te voy a dar un tip. Filosofía para niños. Filosofía para niños. Yo creo que ese es un campo en Tijuana
poco explotado, que está esperando que alguien se anime, y donde hay oportunidades, muchachos. Si tú me dices, ¿qué es eso? Lo podemos ver en la carrera. Te podemos capacitar en esta de filosofía para niños. ¿Y qué voy a hacer? Tú le vas a ofrecer talleres a las escuelas o a asociaciones, y tú le vas a enseñar a filosofar a los niños, y eso les va a dar unas herramientas intelectuales que les van a facilitar su tránsito por todo el sistema educativo y por la vida. Entonces, eso es la gestión cultural, muchachos, es que tú tengas proyectos para la gente. Ahí los recursos ya sea puede ser privado, que tú cobres por estos servicios, o una combinación. También el gobierno o las fundaciones aportan recursos que tú tendrás que gestionar para sostener tu organización. Eso está suave, la gestión cultural. Ya con esto concluyo, ya te di algunas opciones laborales, por supuesto hay más, pero las podemos ver con más calma si ustedes gustan, y a eso iba. Yo les quiero proponer que si ustedes quieren hablar conmigo de una manera con más interacción y no solo escuchar este mensaje que les estoy presentando, sino ya más interacción, con toda confianza yo estoy disponible. Es cosa de que ustedes lo soliciten a las maestras que están dirigiendo el curso de inducción en el que están ustedes ahorita participando. La maestra Jenny, por ejemplo. Si ustedes como grupo de filosofía dicen, nos quedaron muchas dudas con lo que dijo el profesor Lee, nos gustaría tener una sesión con él, muchachos, no se detengan, con toda confianza, propónganlo, no va a haber ningún problema con la maestra Jenny. Ella, al contrario, les va a apoyar, los va a ayudar a que organicen la sesión, y yo aquí estoy totalmente dispuesto. De hecho, pues ahorita me queda nada más quisiera conocerlos, pues entonces yo espero tener esa oportunidad muy pronto. Pero si ustedes me ayudan, ustedes, o si ustedes tienen la inquietud de decir que nos quedaron muchas dudas, ok, soliciten la sesión conmigo y con gusto la hacemos. Tienen mi correo, se los puede dar Jenny, pero es muy fácil. Si ya tienen correo UABC, o si entras al correo UABC, nada más ponen mi nombre y automáticamente el correo te pone mi clave, pues ahí es leef@uabc.edu.mx. Está bien cortito, solo 4 letras, lo repito, LEE, es mi apellido, Lee, LEEF, de Felipe, de mi nombre es leef@uabc.edu.mx. Cualquier cosa, cualquier duda sobre la carrera de filosofía, sobre cómo trabajamos en filosofía, cualquier cosa sobre el mapa curricular de la carrera de filosofía, requisitos, ustedes ahí tienen mi correo, o soliciten como grupo otra sesión y con gusto la hacemos. Entonces, ese es mi primer mensaje. Me despido y quedo a sus órdenes, muchachas, muchachos. Ojalá nos podamos conocer pronto. Adiós.